áreas y perímetros de figuras geométricas. Ahora vamos a repasar. Aquí tenemos el formulario. Este formulario de acá, observen ustedes, aquí está la figura. Aquí está el nombre de cada figura. Y la fórmula, ¿no? Perímetro y área. Estas fórmulas de aquí son las que yo voy a reemplazar los datos. Depende de los que me dé en cierto problema. Lo más importante es graficar o dibujar la figura geométrica para darnos cuenta. En este caso, lo único que vamos a hacer para encontrar el área y el perímetro, por ejemplo, del triángulo, en este caso el área, mi fórmula me dice base por altura sobre 2. Dice que esa es la fórmula del área, y del perímetro es igual a lado más lado más lado. ¿Ve? Entonces, observemos en mi triángulo, los datos dicen 8 de altura. Entonces observemos aquí este dibujo de acá y vamos a ponerle las letras que están ahí, ¿no? Donde está el dato. Aquí, por ejemplo, está la H, aquí está L y aquí está L. Entonces, como este es un triángulo, ya, sus lados son iguales, en este caso es 7 la base. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar nada más en donde dice la fórmula. Por ejemplo, área es igual, y digo, ¿no? En este caso, que es lado, esta va a ser mi base. Lo voy a hacer con rojito, porque sabemos que esta es la base. Esta es la altura, y bueno, entonces lo único que voy a hacer es reemplazar cuánto vale mi base, 7, por cuánto vale la altura, 8 sobre 2. 7 por 8 sería 56 quintos. Y dividiendo 56 dividido entre 5, 11.2. Entonces esto es igual a 11.2. Si estos datos o estas medidas de acá están en centímetros, ya estarían en centímetros. Entonces siempre el área estará medida en cuadrados. Eso recordémoslo bien. Siempre está en cuadrados. Si fuera centímetro cuadrado, si fuera metros cuadrados, si fuera milímetro cuadrado. Todas las áreas, todas estas áreas de aquí, siempre van a estar su resultado o su medida en cuadrado. Y lo único que hacemos es reemplazar. De lado lo mismo, cuánto mide el lado. Entonces voy a sumar en este caso cuánto mide cada lado. Este lado vamos a suponer que también medía 5 y digo 5 más 5 más 7. Entonces la suma de esto sería 17. Su perímetro de ese triángulo entonces es 17 centímetros. Lo único que hago es reemplazar. Solamente voy a reemplazar los datos en cada fórmula y desarrollar. Este, por ejemplo, es lado. Dice que el lado mide 5. Aquí lo mismo, ¿no? En el rectángulo, esto va a ser mi base y esto va a ser a la altura. ¿Para qué? Para reemplazar esta fórmula de aquí. Lo mismo del círculo. Esto de aquí será radio. Entonces, como dice que toda esta medida mide 8, entonces si la mitad es el radio, va a ser 4 y 4. También esta fórmula de acá, que es el rombo, lo mismo. Observemos distancia de, en este caso, por ejemplo, de aquí, de ahí de distancia, vamos a tener los datos, por ejemplo, de 8. Aquí es 8 y aquí es 4, 6, digamos, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer ahí, voy a reemplazar los datos distancia mayor y distancia menor, en donde es lo único que hago es reemplazar lo que me indica
Para mí esto es A, entonces ¿para qué? Para reemplazar a la fórmula del rombo. Entonces vamos a seguir a ver resolviendo otro poquito. Aquí, por ejemplo, el rectángulo, la fórmula que dice del área, base por altura. Esa es la fórmula del área. Y el perímetro dice es igual a 2A más 2B. Es decir, entonces voy a reemplazar los datos de ahí del rectángulo y digo, área es igual, ¿cuánto vale la base? 6 por ¿cuánto vale la altura? Que es 3. No recordemos que esta de altura es igual a h. La h está en inglés. Entonces digo el área es igual. Vamos a suponer que esto está midiendo metros. Y digo entonces 6 por 3, 18. 18 metros cuadrados. Recordemos que toda área está medida en cuadrados. Ahora para encontrarlo el perímetro, 2 por fórmula A. ¿Qué es A? Aquí es 3. Sabemos que es la altura. Entonces 3 más 2 base. 2 y la base ¿cuánto mide? 6. 2 por 6. Es decir, ahí se multiplica. Igual, entonces digo 2 por 3, 6 más 2 por 6, 12. La suma entonces de estos 6 más 12 sería 18. En otros textos también podemos conocer la fórmula del rectángulo, por ejemplo, del perímetro, también como perímetro es igual a 2 de base más altura o de altura más base. También lo vamos a encontrar de esta forma. El resultado debe ser el mismo. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Ahora vamos a ver la del círculo. Por ejemplo, está aquí el círculo. Tu fórmula del área que nos dice, área es igual pi por radio al cuadrado. Y su perímetro que nos dice, es igual a diámetro por pi. Por pi. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente ahí los datos. Y digo, ¿no? Este para mí es el radio, decimos que es 4. Entonces 4. Y observemos aquí, me da el dato de pi, que es 3.14. Aquí, 3.1416. Pero mayormente lo trabajamos con 3.14. Entonces sería 3.14 por el radio al cuadrado, que en este caso sería 4 al cuadrado. Entonces, reemplazando eso, 3.14 por 4 al cuadrado, 16. Entonces mi área va a medir 3.14 por 16, 50,24. 24. Y lo que mida, ¿no? En metros o centímetros, en este caso vamos a suponer que es centímetros, pues centímetros al cuadrado, ¿no? Y ahora vamos a reemplazar el perímetro. Dice diámetro por pi, lo mismo, ¿no? Perímetro es igual. El diámetro nos está diciendo que es 8, toda la medida, porque 4 más 4 es 8, entonces el diámetro será 8 por 3.14. Entonces multiplico 8 por 3.14. 25,12. Perímetro será igual a 25,12 centímetros. Entonces así sucesivamente vamos a ir reemplazando según los datos que me dé y trabajando la operación de forma de aritmética, ¿no? Aquí entonces ustedes tienen ejercicios para resolver de un rombo, de un rectángulo, de otro rectángulo, aquí en uno solo, aquí también para que puedan practicar y poner en práctica. Entonces, a trabajar, lo importante es tener el formulario. No necesariamente debemos memorizar, ¿no? Cada una de las fórmulas, pero sí tenerlo nosotros este formulario afuera
en una hojita para poder recordar y aplicar cada fórmula en el desarrollo de cada ejercicio.